en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y Cefas dice, que Dios los bendiga, mis hermanos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Gracias. Gracias al Señor por su misericordia. Él es digno de recibir la gloria, como decía esa alabanza. Vamos al mensaje de hoy. Quisiera dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Esta es una iglesia centrada en el Evangelio. Es su iglesia. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Cefas Church. A ver, hermanos lindos, les damos un aplauso a los que nos sintonizan para que se motiven. Si usted vive en San Salvador, visítenos. Estamos ubicados contiguo al Colegio Cefas en el Boulevard Constitución. Tenemos un campus seguramente cerca de usted. Estamos a pocos días de abrir un campus nuevo. Le contaba hace poco que esta visión de los campus es que la iglesia central se amplíe, es decir, a través de la tecnología. Hay lugares remotos, lejos de aquí. Por ejemplo, hay uno en Soyapango, hay uno en Quesaltepeque, hay uno en los Planes de Renderos. Bueno, tenemos incluso hasta en Italia y en Valencia, España. A través de la tecnología los hermanos tienen su culto en persona, todo en vivo, la alabanza, escuela dominical, los diáconos, todo en vivo. Y a la hora del mensaje, ellos se sintonizan con el mismo mensaje de la iglesia central. Es como que esta iglesia hubiera crecido, pero sin gastar, digamos, en el edificio, en cosas así, sino que se aprovecha de llevar la palabra a lugares donde las personas quizás no pudieran venir, pero ahora son parte de esta congregación. Así que si usted vive cerca de esos lugares que mencionamos y próximamente un campus nuevo en la zona allá de Merliot, vamos a estar específicamente en el centro comercial Multiplaza, en uno de los cines. Ahora, no se me va a ir para allá, ¿verdad, hermano? Este campus Multiplaza en Cinépolis es para captar personas nuevas, personas de toda esa zona de Ciudad Merliot, Santa Tecla y las zonas aledañas. ¿Cuántos se alegran de llevar la palabra de sana doctrina a todos lugares del Salvador y fuera de nuestras fronteras? Le quiero dar un aplauso al Señor. Usted es parte de esa visión. Y nuestros hermanos también a través de las redes sociales, unas 3,000 personas quizás cada semana ven los mensajes de esta iglesia también. Bueno, el mensaje de esta mañana, hermano, lo hemos titulado Aprendiendo a vivir por fe. ¿Lo puede decir? Aprendiendo a vivir por fe. Yo le puedo testificar que es una enseñanza que transforma vidas. Toda la escritura es buena y es inspirada por Dios. Y específicamente esta enseñanza, cuando yo la recibí en su momento, es una enseñanza que transforma vidas. Su vida después de la palabra nunca va a ser igual. No lo digo yo, lo dice el mismo Señor, que declaró a través de su profeta que la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Cuántos lo creen? Abra su Biblia entonces en Mateo 6:25. Nos ponemos de pie, iglesia. Mateo 6:25 en adelante, aprendiendo a vivir por fe. Vamos a leer el resto del capítulo 6, a partir del versículo 25. Ya lo tienen varios. 6:25 de Mateo. ¿Cómo se hace para vivir por fe? ¿O qué significa vivir por fe? ¿Cuáles van a ser los grandes beneficios? Léalo conmigo, por favor. Por tanto, estas son palabras de Jesús. Por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. El 30, léalo conmigo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cómo nos dice? ¿Cuál es el problema del afán? Que somos hombres y mujeres de poca fe. Sigamos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el qué, hermano, y qué más, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar. Bendito Dios, escucha a tu iglesia, cada uno de ellos individualmente. Tú escuchas su voz, tú recibes todas estas oraciones, pero Señor, nos escuchas personalmente y tú sabes que ellos necesitan oír tu voz esta mañana. Tú que eres su Padre, tú conoces, dice aquí, sus necesidades, tú ves también sus preocupaciones. Yo te pido que le puedas hablar específicamente a cada uno. Solo tu Santo Espíritu puede hacer el milagro de la predicación. También, Señor, acompaña esta predicación, que no solo sea una exposición de tu palabra, sino que el poder de tu Espíritu, Señor, nos lleve a la aplicación, nos lleve a la práctica, nos transforme la manera como estamos viviendo, de forma que podamos aprender a vivir por fe en tus promesas, en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados. Decía un artículo que hablaba de la situación de la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial. Un artículo que tenía una estadística de cómo estaba el estado de la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial. Todos los que profesan ser evangélicos, ya sea de una u otra denominación, ¿verdad? Pero evangélicos, la sana doctrina, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, etcétera, ¿verdad? Y decía que si se pudiera describir la situación de la iglesia actual en una palabra, fuera esta: agridulce. Me llamó la atención y me metí a leer el resto del artículo. Y decía agridulce porque hay una parte dulce de la estadística, pero hay una parte agria o ácida. La parte dulce es que estamos en la época donde más número de iglesias nuevas se están abriendo a nivel mundial. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es la etapa de la iglesia cristiana de mayor crecimiento, es donde más misioneros, porque típicamente se habían enviado misioneros solo de estos países que se fundaron bajo el protestantismo. Pero ahora, hermano, de los países que normalmente eran evangelizados, ahora están enviando misioneros. Una de las etapas más preciosas donde se abren iglesias, y usted lo puede ver en nuestro medio. Solo dése una pasadita por el Boulevard Constitución y va a encontrarse 3 o 4 iglesias. Si en vez de ir para allá, agarra para arriba, otras 3 o 4. Si agarra para abajo, aparte de ver un montón de lugares feos, pero también va a haber iglesias cristianas. Entonces, así está a nivel mundial, la parte dulce. Pero la parte agria es que al mismo tiempo es una de las etapas donde más se cierran iglesias viejitas. De manera tal, hermano, iglesias cristianas, evangélicas, viejitas, o de más de 10 años. De manera que cuando usted hace el balance, el número total de congregados constantes, fieles, por domingo, se mantiene. Usted pensaría que bueno que se están abriendo iglesias nuevas, quiere decir que la iglesia está creciendo, y dicen que sí, que no es que ha dejado de crecer, pero va creciendo bien despacito, fuera exponencial, si no fuera porque hay un gran número de iglesias cerrándose. A mí me encantó el análisis que hacía
el autor de ese artículo, porque él decía, yo creo que es la mejor lectura de la situación. Él decía, quiere decir que la iglesia es buena para evangelizar, la iglesia es buena para ganar almas, la iglesia es buena para predicar el evangelio y para plantar iglesias, la iglesia es buena para misiones, pero ha fallado en proveerle al cristiano que ya es creyente métodos que le permitan enfrentar las pruebas de la vida. Y en eso la iglesia puede mejorar. En otras palabras, no hemos aprendido a vivir por fe. Decía el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Y eso significa que no solo por fe en el Señor Jesucristo yo creí, yo nací de nuevo, yo soy justificado, sino que ahora por esa misma fe que el Señor me regala, yo debo de mantenerme en la vida cristiana. ¿Por qué se va a cerrar una iglesia cristiana evangélica si no es porque la gente deja de venir? A menos que el que deje de venir sea el pastor, pues ahí quizás se cierra más rápido, ¿verdad? Pero si la gente poco a poco deja de venir, si los pastores ante esa situación se desaniman, ante alguna crisis financiera, qué sé yo, si no sabemos manejar las presiones de la vida, porque en este mundo tenemos aflicción, a pesar que somos cristianos tenemos aflicción, cuando dicen amén, y si no lo aprendemos a enfrentar nos podemos desanimar. Pero esta mañana en este pasaje, hermano lindo, el Señor nos quiere enseñar a vivir por fe. Diga por favor, el Señor me quiere enseñar a vivir por fe. Y vaya que Cephal Church es una iglesia bendecida. No solo está el mover del Espíritu, usted lo percibe, usted está en los cultos. Hay gente que derrama lágrimas y es de gratitud, de la llenura del Espíritu. Es difícil no quebrantarse o no sentir literalmente el abrazo del Señor. ¿Cuántos han sentido el abrazo del Señor en la oración? Es precioso. Uno no se quiere ni mover de ahí y empieza uno a interceder, a orar por otros. Hay dones, una iglesia llena del Espíritu. Y es una iglesia, hermano, que este año cumple 28 años de haber sido fundada. Quiere decir que en gran medida el Señor le ha enseñado a los cristianos de Cephal Church a vivir por fe. Porque usted ha pasado unas pruebas, hermano, que allá afuera cualquiera se hubiera desanimado. Y mire, por favor, aquí está todavía, alabando al Señor, dándole lucha. Eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida, que ahora ya intencionalmente aprendamos a vivir por fe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este pasaje, hermano, que leímos, yo le pido que tenga su Biblia abierta y se dé permiso de marcar, de subrayar, de escribir en una agenda. Fuera buenísimo todavía, porque es una iglesia, como nuestro pastor Francisco siempre nos ha enseñado, que desglosa, le saca el jugo, los nutrientes al pasaje y después lo aplica. Habla del mal del siglo, que es la ansiedad. La Sociedad Americana de Psiquiatría dice que el 90% de las personas viven en un estado ansioso leve, así le llaman ellos. Es decir, hermano, que es un problema que nos afecta a todos. Esto quiere decir que de los que estamos aquí, la gran mayoría estamos afectados. ¿Y cómo definen ellos la ansiedad? Bueno, la definen como un estado de preocupación. ¿Cómo vive usted de lunes a sábado? Porque el domingo yo siento que eso baja bastante, el afán, la ansiedad. Dígame si el Señor no fortalece la fe cuando estamos aquí en el culto. ¿A cuánto les ha pasado que el domingo durante el culto se preguntan y dicen, ¿cómo es que estaba tan afligido? Pues, si aquí está mi Señor, si Él me sostiene. No, hombre, no viste lo que acaba de decir el Señor en la prédica, no viste lo que dijo el hermano intercesor. No, la fe crece, pero el lunes ahí va para abajo la fe. Ay, ya no me aguanto porque sea domingo otra vez. Y es importante, ¿verdad? Venir al culto entre semana, fortalecer la fe. Pero ¿cómo puede hacer el cristiano para enfrentar esa ansiedad? Mire, lo define no solo como preocupación, se define también como una constante anticipación negativa. La ansiedad es cuando uno está siempre pensando para adelante y pensando en lo peor, pensando para adelante, anticipando que van a venir cosas malas. Y esta es una condición de la carne, hermano, el sufrir ansiedad. Médicamente es desastroso. La persona que padece ansiedad puede llegar a tener hasta padecimientos psicológicos y ciertamente puede llegar a haber desbalances en su cerebro. Recuerde que el cerebro tiene una característica, le llaman los científicos la neuroplasticidad del cerebro. Quiere decir que es como que fuera plastilina.
Con el paso del tiempo, dependiendo de los pensamientos que usted tiene, el cerebro de aquí a 6 meses ya no tiene la misma forma, ya no es igual. Esto funciona para bien o para mal. Si lo alimentamos de afán constante, de preocupación, si no enfrentamos bien las situaciones difíciles, graves que nos llegan a la vida, podemos caer en un bache, en un hoyo, en una depresión severa, y después hasta médicamente se nos puede complicar. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay un vínculo directo entre afán o ansiedad e hipertensión? Una persona bien afligida, afanada, la presión alta, también la cefalea, problemas digestivos, gastritis. Estamos hablando solo médicamente. El insomnio, el envejecimiento prematuro. Hermana linda, de nada sirve el montón de cremitas y comprarse la baba de caracol o todas esas cosas que hasta pueden ser caras, si en nuestro corazón no hemos aprendido a manejar la ansiedad. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Desde antes que los científicos descubrieran esto, ya el Señor lo había dicho. Y otro montón de padecimientos, deficiencias inmunológicas. ¿Quiere enfermarse más seguido? Pase bien afligido y ahí me va a contar. Inflamación de colon, de intestino. Bueno, ¿para qué seguir? Espiritualmente, bueno, preguntémonos algo. ¿Es pecado la ansiedad? ¿Es pecado el afán? ¿Cuántos opinan que sí es pecado? Levante la mano. ¿Es pecado preocuparse? Pocos. ¿Cuántos opinan que no es pecado preocuparse? Todos nos preocupamos. Eso no quiere decir que no sea, aunque sí sea. Bueno, no nos vamos a meter en tanto detalle. En la Biblia sí, el Señor aquí cuando dice, fíjese el versículo 25, por tanto no dice, por tanto os sugiero. Dice, por tanto os digo, dentro de lo posible no se afanen. Así dice. ¿Cómo dice el 25? Por tanto os digo, no os afanéis. Lo que sí sabemos es que al preocuparnos estamos yendo en contra de un mandato de Dios. Estamos yendo en contra, estamos desobedeciendo a la palabra. Pero en nuestra condición humana todos nos preocupamos. No vamos a decir si es o no es pecado. Lo que sí le puedo decir es que el afán nos lleva a pecar. Eso sí es seguro. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que está muy afanada por sus finanzas puede llegar a robar, y eso sí es pecado. Una persona que está tan afanada por lo económico que no sabe si le va a alcanzar y no lo sabe manejar en el Señor, no ha aprendido a vivir por fe en lo financiero, puede llegar a la codicia, puede llegar a la avaricia, puede detener su mano, puede ahí sí caer en deshonestidad, en robar, en matar. Usted ve los periódicos y ve el destape a la corrupción, el robo del siglo, y es una constante. Y no crea que solo en El Salvador se da, no crea que solo en nuestro medio. Claro, hay otros países con diferentes leyes y eso en cierta medida puede llegar a frenar, pero el problema es el corazón humano, hermano, que está lleno de codicia, que está lleno de avaricia, que no ha aprendido a vivir por fe, que el Señor lo va a sostener. Otro ejemplo, una persona que tiene una gran ansiedad en el logro de sus tareas puede llegar a ser desamorado, iracundo, perfeccionista, puede ser áspero, grosero, irritable, porque está afanado, porque tiene que lograr esa lista de pendientes, no ha aprendido a vivir por fe, a recibir la guía de Dios, a cambiar sus planes por los del Señor, y eso sí nos puede llevar a pecar. Una persona que tiene gran ansiedad por el qué dirán, puede mentir, puede esconder información, puede fingir. Es decir, en el matrimonio, si uno dice, es de más mi matrimonio, yo no creo que pueda cambiar. Si yo vivo tan afanado, tan desanimado por mi situación matrimonial, eso me puede llevar hasta un adulterio o a un pecado similar. La gran pregunta es esta: ¿cuál es la raíz de la ansiedad? Ya vimos que nos puede llevar a pecar, ya vimos que muchos de nosotros la padecemos, pero ¿de dónde viene? Yo quiero que vea el versículo 30, por favor. Y el versículo 30 nos da la clave. Dice, si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No hemos aprendido a vivir por fe. Siendo cristianos, nos afanamos porque no hemos aprendido a vivir por fe. Dios quiere que usted aprenda a no afanarse. Oiga, no le estoy prometiendo, Dios no le está prometiendo que no va a tener pruebas. Dios quiere que en las pruebas usted aprenda a no afanarse. ¿Podría usted visualizarse a usted mismo atravesando las presiones que ha atravesado, pero confiando plenamente en el Señor? Eso es lo que Dios quiere. Diga, Dios quiere que no me afane, dígalo. Tóqueme al que está a la par y dígale, Dios quiere que no te afanes.
Usted que está en casa, diga: Dios quiere que yo aprenda a vivir por fe. Y vivir por fe, hermanos, no es dar un salto al vacío, ¿verdad? Y simplemente ser imprudente por la vida y decir: ay, a ver Dios, ¿cómo me va a sostener? Hay personas que tienen este concepto no muy claro. ¿Qué es vivir por fe? El otro día pasó un hermano al momento de los testimonios en las vigilias y lo que el hermano dijo: bueno, miren, yo les quiero testificar que renuncié a mi trabajo. Yo no sé de qué voy a vivir, yo no sé cómo voy a comer, pero amén, yo por fe, ahí voy, así que renuncié. No, hermano, eso no es vivir por fe. Vivir por fe es específicamente esto: conocer las promesas de Dios y levantarse cada día creyendo que el Señor es fiel para cumplirlas. Vivir por fe no es tirarme y creer lo que yo quiera creer. Vivir por fe tampoco es: yo le impongo manos a ese Mercedes-Benz y en el nombre de Jesús yo lo declaro y es mío. Porque ¿dónde está la promesa que el Señor te va a dar lujos o un vehículo? Si Él quiere lo puede hacer, amén. Pero vivir por fe, la fe es algo que se ejercita sobre el plano, sobre la base de las promesas que el Señor ha hecho para sus hijos en su palabra. Pero vemos algunos que ni las conocemos. No es creer lo que yo quiera, es creer lo que dice la palabra de Dios. Hay 3 enseñanzas en este pasaje de vivir por fe. La primera es, hermano, que vivir por fe es la clave de una vida victoriosa. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera, hermano, que cuando nos desanimamos, cuando tenemos miedo, cuando estamos resentidos, cuando pecamos, es porque de alguna u otra forma nos está fallando la fe en las promesas del Señor. Alguien decía por ahí, un pastor decía que cuando nosotros caemos en la tentación y pecamos es porque le estamos creyendo a las mentiras del enemigo, que nos está prometiendo satisfacción, nos está prometiendo felicidad, nos está prometiendo que nos va a llenar, y eso es temporal, es pasajero y al final quedas más vacío que antes. Pero si aprendes a buscar tu felicidad, tu satisfacción en las promesas del Señor, estás menos susceptible a las tentaciones del enemigo. Yo quisiera que usted medite por un momento. Vivir por fe es la clave de una vida victoriosa contra el pecado, contra el resentimiento. Vivir por fe. Por ejemplo, ¿cuál fue la clave del éxito en la vida de Moisés? Vea en pantalla Hebreos 11 y ahí nos habla de cuál fue la clave del éxito de Moisés. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó la comodidad, ¿verdad?, de llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. ¿Cuál fue la clave de Moisés para no desanimarse, hermano, ante las injusticias que veía contra sus compañeros judíos, para tener que salir huyendo al desierto, ¿verdad?, porque había matado a un egipcio que maltrataba a un compatriota suyo israelita? ¿Cuál fue la clave para que él no se desanimara esos 40 años en el desierto hasta que el Señor lo mandó de regreso, ya siendo mayor de edad? ¿Cuál fue la clave? Dice ahí: por la fe Moisés rehusó quedarse en el palacio, ¿verdad? Otra más: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano lindo, Dios quiere que enfrentes las pruebas, las amenazas, las inseguridades, que las enfrentes viviendo por fe como viendo al invisible. ¿Cuántos saben que el gigante invisible, el todopoderoso, está con ustedes en todo momento, en toda circunstancia? Personas que le tienen miedo a un hombre poderoso quizás, pero no tenemos que tener miedo al que puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Tenemos que actuar siempre con temor de Dios y con fe en el invisible, en el todopoderoso. Fíjese, dice que Moisés llegó ante el faraón lo amenazó, y después de la 10ª plaga, de la muerte de los primogénitos, él salió de Egipto con más de 1 millón de personas adultas, más los niños, pero por la fe se sostuvo, sin temer que el faraón lo iba a seguir y lo podía matar, y los había arrinconado contra el Mar Rojo. Iban en el desierto vulnerables, pero él tuvo fe. Dios quiere que enfrentes los desiertos de tu vida, los peligros de tu vida, las situaciones que te hacen sentir humanamente vulnerable, que las enfrentes sosteniéndote como viendo al invisible. Eso solo se puede por fe en las promesas del Señor. ¿Cuál fue la clave del éxito de Abraham? Abraham pasó varias pruebas también,
pero dice la Biblia que la clave fue la fe que Dios le dio. Hebreos siempre 11, versículo 17 en adelante, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, cuando Dios le dijo, dame tu hijo, ¿verdad?, ofreció a Isaac. Y oiga, el que había recibido las ¿qué? Ahí está la clave. El que había recibido las promesas, ahora por fe ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Ahora ya entendemos que el Señor estaba haciendo como un ensayo, como una profecía de lo que Él un día iba a hacer. Al pedirle a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac, y después preservarle la vida y poner un corderito en su lugar, el Señor de alguna manera estaba como predicándole a Abraham lo que Él un día iba a hacer. Voy a enviar a mi hijo, a mi único hijo, y Él va a tomar el lugar de ustedes en esa cruz. Pero así como tú recibiste de regreso a Isaac, así mi hijo va a resucitar de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que yo quiero rescatar de la historia de Abraham? Pruebas durísimas. El Señor le pide que entregue a su hijo, pero por fe él le sigue creyendo a las promesas del Señor, que le iba a dar una gran descendencia. Hay promesas, hermano, que Dios te ha hecho, y quizás ahorita tu circunstancia, lo que has perdido, lo que Dios te ha pedido, parece ir contrario a las promesas que el Señor te ha dado. Ahí es donde, hermano lindo, te tienes que agarrar de las promesas del Señor, levantarte en fe y decir: yo sé a quién he creído, y estoy seguro que de una manera Él me va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Es la clave, hermano, y así podríamos seguir. ¿Cuál fue la clave de David? David decía: el día que temo, yo en ti confío. Pedro, cuando fue zarandeado, cuando enfrentó diversas pruebas, él decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál fue la clave de Pablo? Pablo hasta lo metieron preso. Lo dejaron una vez tan vapuleado que no es que se fingió estar muerto, es que quedó, dicen los comentaristas, quedó medio muerto. Pero cuando vio que ahí seguían, se hizo el muerto del todo para que lo dejaran. Fue maltratado terriblemente, pero Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano lindo, la clave para que tengas una vida victoriosa es que puedas aprender a vivir por fe. A mí me encantan unas palabras de Jesús que dicen: no solo de pan. Esto fue cuando Él fue tentado en el desierto, pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes lo que te va a mantener contra la tentación? El ser fortalecido por el pan de vida, que es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Cuando tú estás todos los días delante de la palabra, cuando tú tienes presentes las promesas de Dios, cuando vengan los temores con tus hijos, cuando vengan los temores por tu salud, cuando vengan los temores y la ansiedad de cualquier tipo, no vas a dejar de perseverar, porque vas a saber a quién has creído. Para vivir por fe, me debo vestir de las promesas. Esa es la segunda enseñanza. Para vivir por fe, me debo aprender a vestir de las promesas. En este pasaje que leímos, a veces tenemos que aprender a escarbar un poquito, a sacar las promesas de la Biblia. Yo siempre recomiendo la Biblia de papel cuando uno está en el culto, porque se distrae menos, ¿verdad? El riesgo es que te caiga una notificación, una llamada o algo y te vayas a distraer, pero hay un buen uso de la aplicación, y es que hay otras versiones. Esas versiones como la NTV o la TLA, Nueva Traducción Viviente, o traducción en lenguaje actual, son tan preciosas, porque a veces la Reina Valera, que es la que más predomina, tiene un lenguaje que a veces nos podemos perder algunas promesas. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que en este pasajito que leímos hoy, de Mateo 6, hay por lo menos 7 promesas para tu fortaleza espiritual. Quiero mencionárselas brevemente. 7 promesas que nos van a ayudar a vivir por fe. La primera promesa que Dios te hace, hermano, es esta, y si quiere anótela: Dios nos suplirá comida, bebida y vestido. Es una promesa de Dios. Oiga bien, no te va a faltar el pan, el techo, la ropa, porque el Señor lo ha prometido para sus hijos. Mira el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, es decir, las necesidades básicas. ¿Qué habéis de comer?
qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y mire la pregunta, ¿acaso no les di yo la vida? ¿Cómo no les voy a dar el alimento para sostenerla? Es como la lógica divina que nos permite Él ver ahí. Si yo te di la vida, si cuando no podías hacer nada, hoy ya grande, tú crees que te rebuscas por el pan, pero cuando eras un bebé inocente, vulnerable, indefenso, yo te tejí en el vientre de tu madre, yo te alimenté por el ombligo, y cuando creciste, cuando naciste, yo me encargué que no le faltara la lechita a tu mamá. Usted no sabe las penurias que habrán pasado algunos de nuestros papás, las aflicciones, pero al final era Dios alimentándote desde que eras un bebé. ¿Cómo vas a creer que si te dio la vida, hoy se va a venir a descuidar de ti y de mí? Tenemos promesa, hermano, que la comida, la bebida y el vestido están garantizadas. Yo no sé si había quizás alguien aquí afligido diciéndole en oración al Señor: Padre lindo, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo temor de no tener para darle a mis hijos. El Señor tiene todo lo necesario. ¿Sabe qué más está incluido aquí? La colegiatura. ¿Sabe qué más está incluido aquí? Lo necesario para atender en el médico a tus hijos. Si el Señor permite la prueba, te dará la salida, porque lo ha prometido en su palabra. Alabe al Señor y viva por fe. Levántese en fe. ¿Sabe? Me sospecho que la razón por qué decaemos es porque no nos vestimos diariamente de las promesas. Y no la hacemos solo con los domingos, no es suficiente. Aquí es un gran levantón. Peor si no te congregas en la semana, ni vas a un life group, ni vienes los cultos de entre semana, ni a las vigilias. Entonces es un gran bajón en la semana, y ahí es donde nos gana la partida el desánimo. Y la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese versículo describe al verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo va a perseverar hasta el fin si no es siendo sostenido por el invisible y sus promesas? Otra promesa más: Dios te cuidará a ti, a tus hijos y a tu familia como lo más importante de su creación. Mire por favor el 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta a ellas. ¿Y acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Dios te está diciendo que para Él tienes una gran importancia. ¿Sabe cómo muestra su amor Dios por nosotros? Siendo aún pecadores, envió a Jesucristo. Uno de mis versículos favoritos, a mí me cuesta decidirme, pero ambos están en Romanos 8. Uno es el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Pero hay uno que me gusta quizás igual, o no sé si más. Es que es difícil que no aplique para cualquier situación que usted viva. El 28 de Romanos 8 y el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted cree que al Señor le cuesta cuidarlo de día y de noche? ¿Usted cree que al Señor le cuesta protegerlo? Y no digo solo porque es todopoderoso, sino por el gran amor que te tiene. Si tuvo el cuidado, la delicadeza, la osadía, ¿verdad?, de enviar a su Hijo unigénito. No es cualquier cosa, envió lo más valioso por ti y por mí. Ya se encargó de lo principal, tu salvación. ¿Cómo no te va a dar también? Él te cuida como la niña de sus ojos. Él te cuida como la corona de su creación. Deje de tener miedo, deje de vivir afanado, afligido. Usted no está a expensas de lo que le puede pasar. Usted es corona de la creación del Padre Celestial, porque a Él le ha placido darte el reino. No temáis, manada pequeña. Tercera promesa: Dios tiene cuidado de todos los detalles de tu vida. Él está en control. Mire el 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En el original no hablaba de la altura. En el original hablaba de la vida, de los días de vida que tiene una persona. Porque la palabra estatura y la palabra vida, en el sentido de longevo, ¿verdad?, se traducen igual. Así que aquí le pusieron así, pero en otras versiones usted puede comprobar que lo que el Señor está diciendo es: yo tengo ya calculados hasta el día donde te toca, como decimos en buen salvadoreño, colgar los tenis,
colgar los guantes, ya irte con el Señor, ¿verdad? Y tenemos otro montón de sinónimos, ¿verdad? Que usted ya los conocerá. Pero Él tiene cuidado, hermano, hasta del más pequeño detalle. Tal vez podríamos poner esta promesa de manera negativa o de manera contraria: te prometo que por más que te preocupes, no vas a resolver nada. Eso es lo que dice: por mucho que te afanes, ¿quién va a poder añadir un minuto a su vida? Por más que se afane. Esto no quiere decir, ay, entonces no importa cómo comamos, no importa que no nos cuidemos, que nos desvelemos, que nos arriesguemos. No, porque la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre son conceptos que van de la mano. Él hace que tú te cuides, que cuides el templo, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Él hace que vayas al médico, pero al final tienes que descansar en una cosa: Dios tiene control, y tiene control hasta del más pequeño detalle. ¿Usted cree que es casualidad que usted esté aquí hoy? ¿Usted cree que es casualidad que aquel día, hace años, se encontró con fulano y fulano le habló del Señor? Usted nació de nuevo y que vino a parar de todos lados a esta iglesia con el pastor Carrá y todas las enseñanzas que le han dado. ¿Usted cree que es casualidad los títulos de las prédicas? ¿Cuántas veces te has sentado en esa silla y la prédica cabalito, dice uno, como que el pastor supiera en lo que yo andaba o qué situación tenía en mi corazón? ¿Cuánto les ha pasado ya eso en varias ocasiones? No es casualidad, lo que pasa es que Dios tiene el control. A ver, diga conmigo: Dios tiene control. Y eso nos debe de fortalecer en fe. La cuarta promesa: por el tiempo, Dios usará su poder creativo para proveerte. Mira el 28 y 29. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, ¿qué dice? Los lirios del campo. ¿Qué científico puede crear un lirio? Es decir, crearlo de verdad, no una planta artificial. Nadie ha podido replicar esa vida, ¿verdad? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, un hombre sabio, un hombre rico, un hombre pudiente, capaz, ni siquiera él con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mire qué poderoso. El mismo poder creador de Dios con la naturaleza, ese mismo poder va a usar Dios para proveerte. De la nada Él te puede proveer todo. ¿Sabe cómo dicen las promesas? Mi Dios pues suplirá todo lo que le falte, conforme a sus riquezas. Ahí está la clave. ¿De dónde va a sacar el Señor para darte, para pagar tus compromisos? Es que no es de una fuente humana, es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al cristiano le toca creer ni más ni menos que lo que dice la palabra de Dios, las promesas. Y si nos vestimos de las promesas, seremos fortalecidos. Voy a acelerar un poquito. Tenemos la quinta promesa: tu Padre jamás se descuidará de ti. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Los gentiles buscan estas cosas. Dios no te quiere afanado en función de lo material. Dice: vuestro Padre ya sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Hermano lindo, Dios te manda a decir hoy: yo soy tu Padre. Tu Padre terrenal no es tu verdadero Padre, es un papá prestado y tú eres un hijo prestado para Él. Pero yo soy tu verdadero Padre, y dice el Señor: y tú eres mi hija y eres mi hijo, y yo soy un Padre bueno. Si hasta los padres malos sabemos dar buenas cosas a los hijos, y eso que nos distraemos o a veces tenemos escasez, pero el de allá arriba nunca tiene escasez. El Padre de allá arriba no se adormecerá, ni dormirá, ni se descuidará. El Padre de allá arriba jamás se descuidará de ti. Si todo este tiempo te ha guardado, ¿cómo vienes a creer que ahorita se descuidará de ti? Sexta promesa: el Señor te va a añadir todo lo que necesitas, material y espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, promesa, y todas estas cosas os serán todo. Qué beber, qué comer, qué vestir, pero hay que buscar esas promesas. Yo estoy seguro que si lees la palabra, a lo mejor es cuestión de leerla con un ojo que busca la promesa de Dios para ese día. Y le aseguro que la Biblia está llena, son miles de promesas para cada día. Séptima: Dios nunca te dará una carga demasiado pesada. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os ha sobrevenido ninguna prueba, dice Pablo a los Corintios, que no sea humana.
pero fiel es Dios. Mire esta promesa, casa cabalito con la del versículo 34, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Tus fuerzas van a venir del Señor. Te tienes que vestir de las promesas. ¿Por qué a veces estamos temblando de miedo, padeciendo hasta depresión, afán, ansiedad? ¿Por qué se nos deforma el cerebro a los 6 meses? Por cierto, el cerebro de un cristiano que se alimenta todos los días de la palabra y que cree en esa palabra y que deja de estar ansioso y que deja de quejarse, a los 6 meses ya no es el mismo. Y si cambiamos el cerebro, cambiamos la vida. Tu vida puede ser transformada por esta prédica si eres constante. Vístase de las promesas todos los días. Triste sería que lo primero que abras es el celular y no la palabra de Dios. Habemos un montón que a buena mañana ponemos un versículo en el celular, pero porque sabemos que hay un montón de hermanos que a buena mañana antes de la Biblia el celular o antes de la Biblia las noticias. Eso viene a afectar tu fe, viene a afectar tu corazón. El otro día íbamos a ir a una sala de teatro con mis hijos y mi esposa, y al mayorcito le ha agarrado, siempre le pido permiso para contarles esto y ya me dio permiso. Al mayor le ha agarrado que quiere andar en short, y ya está grande, y ya poco le falta para alcanzarnos, a mi papá y a mí. Elías tiene 10 años, pero nos llega como aquí, grandote. Entonces yo a veces siento raro verlo de short, porque es casi como ver un adulto de short. No tiene nada de malo, pero yo le sugerí, mira, y tiene 10 años, hermano, tiene todo el derecho del mundo de andar en bermuda floreada si él quiere, ¿verdad? Pero yo le decía, mire, ¿por qué no te pones un pantalón? Acordate que en el teatro hay aire acondicionado y después te va a dar frío, porque es bien friolento, igual a la mamá. No, que yo quiero ir en short. Y la mamá me dice, déjalo, ¿verdad? No lo exasperes. Está bien, ¿verdad? Andate en short si querés. Y no llevamos un suéter porque yo ya me lo puedo. Cuando estábamos en lo oscuro, en el teatro, empieza el aire con todo, ¿verdad? Yo tenía mi chumpa, mi esposa también, todos bien tranquilos, el hermano chiquito de él, Jorgito, bien vestido y todo, y él con short, haciéndose el fuerte, ¿verdad? Con la pata chele, helada, hasta erizo se le veía, tranquilo como que nada. Pero al rato lo veía yo que se iba deslizando para abajo en la silla, iba cruzando los brazos. Mire, hasta que como a la hora de estar en el teatro ya no podía más, estaba así, ya no quería ni agarrar soda porque tenía un frío terrible. Y me decía, papi, ¿qué pasó, Eliditas? De casualidad trajiste el suéter, me lo quiero poner en las piernas. Y yo tenía ganas de decirle, ya viste, por eso vestiste. Pero no le dije nada. Sí, hijito lindo, aquí está el suéter. ¿Sabe por qué a veces el cristiano enfrenta la vida todo temeroso? Ay, yo no sé qué va a hacer de mí. Ay, es que yo no sé cómo voy a salir. Porque no se ha vestido de las promesas. Hermano, allá afuera es un mundo frío, allá afuera es un mundo cruel, lleno de aflicciones, pero debemos de confiar que Cristo ha vencido al mundo. Y esas son las buenas nuevas que hay en la Biblia. Vístase, revístase de las promesas. Cada día hay que apartar un tiempo para llevarse la hojita del programa Estudiemos la Biblia. Por cierto, habíamos tenido un problemita con la web, ya nuevamente está arriba, cefalchurch.com, ya no es ORG, cefalchurch.com, pero si se mete a ORG lo va a redireccionar a la nueva web. Anoche ya la subimos. Ahí tenemos el programa Estudiemos la Biblia en PDF, lo puede descargar porque hay un versículo para cada día. O siga nuestro Facebook, simplemente Cephal Church El Salvador. O simplemente usted, hermano, en su relación con Dios, aparte ese lugar, aparte ese tiempo y lea una porción diaria de las Escrituras, pero sea constante. Y en tercer lugar, y con esto cerramos, vuélvase un cazador de promesas en la Biblia. Y hay tantas. Y son tan lindas, pero dichoso aquel que toma su tiempo para escarbar cada mañana y antes de salir poder cazar esa promesa que lo va a sostener hoy. Yo me acuerdo bien clarito cuando el pastor Francisco pasó unas pruebas, y lo cuento porque él mismo desde aquí se los ha contado. Cuando tuvo una prueba muy difícil, virtualmente fue una quiebra económica en la empresa. Y me acuerdo, hermano, que yo de niño me fijaba que él andaba siempre ha usado camisa de botón, pero de manga corta, siempre, desde que yo me acuerdo, su guayabera o así como anda ahorita, camisa de manga corta, blanquita. Entonces se le veía que en la bolsa andaba
un papelito amarillo, siempre, desde que yo era chiquito. Yo tenía curiosidad qué era lo que andaba ahí. Y en la mañana él había tenido su tiempo con Dios y había puesto ahí un versículo que ese día lo iba a sostener. Oiga, ese papelito no le servía una semana, le servía 12 horas o 18, lo que estuviera despierto. Y yo me acuerdo, de niño yo llegaba en vacaciones, nos mandaban a ayudar, a trabajar, a aprender, y ahí estábamos en el negocio y veíamos que la cosa estaba difícil y el hombre a veces se apartaba, sacaba su papelito y estaba orando. Y habían promesas tan preciosas. Yo quiero leerle algunas de las que a mí más han impactado mi vida. Algunas las tenía él, otras me han servido a mí, otras le van a servir a usted. Por ejemplo, si usted está tentado o probado, yo le decía, 1 Corintios 10:13, ahí van a ir apareciendo en pantalla. Solo le animo a que anote la cita, porque le puede servir esta misma semana. No se ha venido ninguna tentación, la original es prueba, pero también es tentación, ¿verdad? Que no sea humana. Fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, oiga, promesa, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces nos sentimos solos o nos sentimos cansados. Y mire esta promesa, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. ¿Estás cansado? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Alguna vez me va a dejar el Señor? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con su poderosa mano derecha. ¿Estás triste porque sientes que has invertido tiempo con ese hijo? ¿Le has hablado del Señor y nada? Isaías 55:11, mire esta promesa. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Hará lo que yo quiero. Un líder de Life Group desanimado porque el Life Group está estancado o parece ir para atrás. Usted que piensa que quizás su vida está sin fruto, mi palabra no regresa vacía, será prosperada en aquello para lo que le envié. A veces te puedes sentir sin fuerzas o te puedes sentir agotado. 2 Corintios 12:9 me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me encanta también Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire los muchachos, ¿qué les pasa? Lea conmigo, ahí está en la pantalla. Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿cuál es la promesa? Tendrán nueva fuerza, levantarán alas, correrán, caminarán. No sé, son promesas preciosas, pero se requiere que sea un poquito esforzado y que se levante cada mañana. Hablaba con un amigo que se fue a vivir a Alaska. Hubo un montón de cosas que le llamaron la atención, oportunidades de emigrar hacia allá y tener un montón de ventajas, pero hay una desventaja, el frío allá es terrible. Y dice este amigo que le habían ofrecido hasta la facilidad de trabajar con una empresa que le daba buen sueldo, casa, vehículo. El problema, me dice, es que el vehículo ni se puede casi sacar, porque en la mañana, cada vez, y esa es la historia del 95% de los días del año, cada vez que te levantas en Alaska va a haber una capa de nieve por lo menos de 90 centímetros o casi el metro, todos los días. Y entonces allá es regla, es ley tener unos guantes, tener buen abrigo y todas las mañanas salir con la pala, tomarse el tiempo a quitar la nieve de la cochera para poder sacar el vehículo con mucha precaución porque la calle está helada y poder llegar a su lugar, ¿verdad? Pero si usted después se acostumbra, pastor, hasta falta le hace, que ya aquí en El Salvador pues el clima es tropical y aquí solo se sube y sale, ¿verdad? O va a agarrar el bus y no se anda preocupando de nada. Así es la vida del cristiano en este mundo, es un mundo frío, es un mundo, hermano, donde aparece una capa de hielo todos los días en el corazón y al cristiano le toca llegar al fuego de la palabra todos los días y derretir esa frialdad. Si usted no es diligente, uno se enfría con el Señor, pero esas promesas empiezan a traer ese calorcito, ese abrazo del Señor en cuestión de 5 minutos. A veces la adoración a uno le va a fluir con gozo naturalmente, otras veces va a ser un acto de la voluntad. Voy a ir a la presencia de Dios y lo voy a adorar, no porque lo sienta,
sino porque Él es mi Dios y yo lo necesito a Él. Va a ir por convicción, no por emoción, pero al ratito de estar ahí empieza a fluir la alabanza, la adoración. 5 minutitos en la presencia de Dios y no hay corazón que se resista, porque el Señor es maravilloso y sus promesas, hermanos, son vigentes. Promesas tan preciosas como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta, ni lo espiritual ni lo material. Usted está tomando decisiones, no haya que hacer. Romanos 8:31, Salmo 32:8, te haré entender. Mire, esta me encanta a mí, yo me agarro de esta cada rato. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Estás triste por haberle fallado. Mire Romanos 8:38, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, todo eso, ¿verdad? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces uno puede estar hasta desanimado, y con esto terminamos. Voy a pedir que los hermanos de alabanza puedan pasar en este momento. Desanimado porque no has avanzado lo que deberías avanzar. Es más, ¿cuánto cristiano ha pasado su etapa que viene a Jesús, recibe la salvación, pero tiene un gran clavo? Tal vez hay gente así esta mañana, un gran clavo oculto, y sabe que está desagradando a Dios, que está mal delante de Dios, pero simplemente está atrapado, no puede cambiar. Pero Filipenses 1:6 tiene una promesa tan preciosa, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es la promesa? Dios no deja nada a media. Dios no te va a dejar avergonzado. Persevera en Él, vístete de esas promesas. Aprendamos este día a vivir por fe. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar un momentito. Dice: creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza. Ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara. Con todo yo diré, con todo yo diré. Yo creo, dígale, yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo, dígaselo. Creo en tus promesas, creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo, creo en tu venida. Ejercite su fe. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Señor, hable con Dios, dígale: perdóname por las veces que me he afanado, que me he afligido con un corazón quizás falto de fe, por las veces, Señor, que he querido resolver en mis fuerzas, las veces que he tenido temor, que he perdido la esperanza. Pero hoy te ruego que me regales el don de fe, que me ayudes a ser perseverante, a tener un ojo que anhela las promesas, que las busca, que las atesora y las guarda en su corazón, que acude a ellas constantemente en la semana, que se agarra, se sostiene como viendo al invisible, que atraviesa desiertos y pruebas durísimas, sabiendo a quién ha creído y que es poderoso y que es fiel. Señor, te ruego por aquellos que están desanimados ahorita, que les traigas a memoria esta misma semana las promesas relevantes a su situación, promesas de salvación para sus hijos, promesas de rompimiento de cadenas, promesas de provisión, promesas de sanidad,
promesas que tú nos vas a sostener a pesar del dolor y de la prueba. Esa promesa que solo tú has hecho, que sabemos que se cumplirá. Para terminar, dígale: yo creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Por último, si usted está aquí por primera vez, hoy tiene una oportunidad única de cambiar su vida, una oportunidad de oro. Es que hoy le puede entregar a usted su vida a Cristo. El Señor ha repartido el don de fe a varios corazones en este lugar. Hoy usted puede poner su fe en Jesús y empezar a recibir estas promesas que son para los hijos de Dios. ¿Quiere ser adoptado como un hijo de Dios este día? Vamos a hacer una oración y le pido que la haga de corazón. Pero al terminar la oración, cuando vaya para afuera, le suplico que nos deje sus datos en el buzón azul. Y así usted va a poder inmediatamente actuar sobre esa fe. La fe sin obras es muerta. La verdadera fe empieza a obedecer. Y el Señor quiere que pasemos por las aguas bautismales para reafirmar públicamente esa profesión de fe. Vamos a orar y después quedamos despedidos. Dígale: Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz. Reconozco que soy pecador. Necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que hoy vives para salvar a pecadores como yo. Te pido que me perdones. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Enséñame a vivir por fe en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Le damos un aplauso al Señor. Pase por el buzón de bautismo. No se pierda esta oportunidad. Próximo domingo, 3 de la tarde. Dios les bendiga.